9 de la mañana, 57 minutos. Abrimos otra de las entrevistas de hoy. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIBA, lleva 36 años formando a científicos e investigadores. ¿Cómo se gestó? ¿Cuál es su importancia? Muchos de ustedes seguramente comenzaron a sentir hablar del PDCIBA con la pandemia. Bueno, vamos a recibir hoy al ingeniero Víctor Ganón, fundador de PDCIBA y representante titular del gobierno en la primera comisión directiva, que está presentando este libro además y que recoge datos sobre el origen, la evolución y lo que significó para el Uruguay el funcionamiento del PDCIBA. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se intenta recoger en este libro cuando hoy es todavía objeto de discusión el PDCIBA, no por su importancia, sino por los recursos, ¿no? Digo, en el marco de rendición de cuentas. Claro, sí, el tema de la ciencia y los recursos que uno pone en ella siempre está presente. El libro trata de recordar, digamos, a un montón de protagonistas y de hechos que sucedieron y que posibilitaron que un programa que fuera tan innovador como este pudiera surgir a la luz, ¿verdad? Porque hay que ubicarse en el momento, digamos, estamos cuando está asumiendo el primer gobierno democrático y las carencias eran muchas, los pedidos eran muchos, ¿verdad? Y aquí sucedió una cosa interesante, y es que un grupo de científicos, la mayoría de ellos eran del Instituto Clemente Estable, empezaron a agitar, digamos, por así decir, el ambiente académico y empezaron a pensar y a soñar con algo que fomentara las ciencias básicas, ¿no? Cuando hablamos de ciencias básicas estamos hablando, en este caso particular, de la biología, de la física, de la matemática, de la química y de la informática. Entonces, el gobierno electo, se le propone este proyecto al gobierno electo, que ya venía con cierto apadrinazgo de los organismos internacionales como el PNUD de la UNESCO, y entonces se sucede una serie de reuniones, pero ya con el gobierno electo había también nuevas autoridades en la Universidad de la República, y entonces entre los científicos, el gobierno a través del Ministerio de Educación y Cultura y su ministra, la doctora de la Reta, toman cartas en el asunto y las nuevas autoridades restauradas, entre comillas, ¿verdad? Porque recordemos que la universidad restauró las antiguas autoridades que existían antes de la dictadura. También participó entonces de una serie de conversaciones, sobre todo un seminario que tuvo lugar en la propia universidad allá en mayo del año 85 y donde surgió, digamos, una especie de acuerdo, de consenso para crear el PDCIBA, ¿no? Claro, hay que ubicarse, como usted decía, en el tiempo, ¿no? Saliendo de una dictadura militar en nuestro país, con la vuelta de la democracia, papeles fundamentales o roles fundamentales como el de Adela Reta, que mucho se menciona a lo largo del libro, ¿no? Exacto. Obviamente, digamos, los protagonistas allí son del lado del gobierno la doctora Adela Reta y el presidente Sanguinetti, que, digamos, dio su aval y su apoyo a este proyecto. Y también el director de la OPP, Ariel Dabrié, y el contador Servino, que fueron los que buscaron los recursos para que se pudiera concretar desde el punto de vista económico este proyecto. En ese momento, Déjeme decir, sí. Y de al lado de la universidad es bueno también resaltar las figuras del ingeniero Brovetto, que luego sería prorector y rector de la universidad, y del rector Lichtenstein, que también apoyaron y mucho a este proyecto. Para entender un poco en ese contexto, ¿no? En esos años, ¿qué le hacía falta al país a nivel educativo, a nivel de la ciencia? Porque tampoco existía la Facultad de Ciencias. No existía, no. Lo interesante es que el PDCIBA se plantea varias cosas, pero una de ellas es justamente formar recursos humanos en esas 5 áreas que yo le decía. Pero, ¿qué quiere decir formar recursos humanos? Formar gente que pueda hacer una carrera de investigación, o sea, generar posgrados, esto es, maestrías y doctorados en esas 5 áreas, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque hasta ese momento no existía. Se tenían que ir al exterior. O se iban al exterior o optaban por otra cosa diferente. Voy a poner un ejemplo para que todos lo entiendan. El doctor Radic, que todos conocemos, ¿verdad? Es la primera generación de doctorados del PDCIBA. Él acababa de terminar su carrera de médico y estaba pensando a ver qué posgrado iba a hacer. Si no hubiera existido el PDCIBA, seguramente hubiera hecho un posgrado en el área médica. Claro. Y eso le abrió, como a él, como a mucha gente,
la posibilidad de hacer una carrera en la parte científica, cosa que no existía en Uruguay, o sea, porque la universidad nuestra es una universidad profesionalista, era sobre todo eran profesiones las que salían, eran ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, no había la carrera de científico, ¿verdad? Y entonces el PDCIVA innova desde ese punto de vista e innova también adentro de la universidad porque la fuerza de alguna forma a subirse a este proceso, ¿verdad? Y que eso lleva a la Facultad de Ciencias 5 años después. Hablar de las ciencias es algo muy difícil, ¿no? Porque es un campo muy amplio y que ha cambiado muchísimo también en los últimos 36 años de que existe el PDCIVA. ¿Cuántos científicos se han formado y cómo ha ido el presupuesto, que siempre es discutido, acompañando esos cambios? Se han formado miles de personas y eso además se ve porque, digamos, hay una demanda de esta gente y hay un empleo bueno. Y los nombres que salen con esto de la pandemia, la mayoría han sido o maestrías o doctorados o las dos cosas del PDCIVA. Ahora, el tema monetario es interesante porque, digamos, nunca fue una gran cifra. Fue una cifra importante, pero tampoco fue una gran cifra, ¿verdad? Estamos hablando que el PDCIVA anda siempre más o menos en $1 millón al año, por lo menos en aquella época, pero en aquella época era mucho dinero. Y sobre todo, lo que adoptó el PDCIVA es que cada una de las áreas se administraba en forma autónoma, es decir, elegía los proyectos a los cuales quería apoyar, digamos, desde el punto de vista económico. Y a veces con muy poco dinero, ya sea o bien para bibliotecas, o bien para computadoras, o bien para insumos de laboratorio y demás, se posibilitaban investigaciones que no eran posibles antes. Y además otra cosa, el PDCIVA hizo que mucho dinero que estaba en el exterior, caso de Comunidad Europea, viniera al Uruguay porque existía el PDCIVA y existían grupos de investigadores que estaban trabajando. Y como digo, la comunidad, puedo decir Estados Unidos, puedo decir otros países que apoyaron, pero que si no hubiera estado el PDCIVA eso no hubiera llegado, ¿verdad? Uruguay, más allá de lo que señalábamos del presupuesto, que muchas veces se reclama por la comunidad científica, termina siendo reconocido a nivel internacional, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la figura de Rafael Radi, de Henry Cohen, de Gonzalo Moratorio, de tantos científicos del Clemente Estable, del Pasteur, que han sido en estos últimos años, sobre todo, reconocidos internacionalmente. Exactamente. Con un poquitito más de dinero, ¿se podría todavía tener mayores resultados y mejores? Mire, yo solo quiero decir que, por ejemplo, el PDCIVA fue muy importante en la repatriación de muchos científicos que estaban en aquel momento en el exterior, ya sea que porque se hubieran exiliado política o económicamente o las dos cosas, ¿verdad? Y eso hizo que el capital intelectual científico del Uruguay creciera y volviera. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de qué cosa, de industrias de conocimiento, o sea, estos científicos básicos van a trabajar en industrias de conocimiento, haciendo vacunas, haciendo kits, los informáticos trabajando en todas las áreas que todos conocemos, porque la informática permea absolutamente todo, los matemáticos también, los físicos, o sea, posibilitó la venida de un gran físico uruguayo nuestro que de repente quizás, si no hubiera existido PDCIVA, no hubiera vuelto al Uruguay. Es decir, por ejemplo, la matemática, uno dice, pero ¿de qué sirve la matemática? Yo les digo una sola cosa. Todos estamos con los celulares, ¿verdad? Y estamos haciendo transacciones de todo tipo y color. Si no existiera la matemática, no serían seguras. Los algoritmos que gobiernan todo el tema de la seguridad de la información en la Internet y en todos los sistemas son los números primos. Sí, los modelos meteorológicos, por ejemplo, también. Están basados en los números primos. Parecería que los números primos en la escuela los estudiamos, ¿verdad? Sabíamos cuáles eran. Bueno, si no hubieran existido los números primos, no habría seguridad en la informática. Por supuesto que permea, como dices tú, absolutamente todo. Entonces, están en la base, estas ciencias están en la base de todas las actividades humanas, ¿verdad? Y por eso se puede avanzar en ellas. Y el Uruguay ha dado muestras de tener muy buenos científicos. Además, desde el principio, el PDCIVA puso estándares de calidad muy altos, ¿verdad? O sea, quien quería ser investigador del PDCIVA tenía que haber publicado en revistas y arbitradas, etcétera. Y a su vez los programas que se hicieron sobre la base de ciertos lineamientos que dictó, digamos, que eran los
los programas maestros, es decir, digamos, porque cada área después adaptaba esa forma de hacer el maestría o doctorado. No es lo mismo hacer una maestría o un doctorado en biología que hacerlo en física o en matemáticas. Pero entonces las guías de calidad estaban dadas por la comisión directiva del PDCIVA y allí, por supuesto, la figura de Caldeiro Barcia fue también muy, muy importante, ¿no? Repasando el libro se previó todo, incluso se utilizaron los conocimientos de la ciencia cibernética para el diseño del PDCIVA, ¿no? Ese diseño todavía sigue funcionando al día de hoy. Exactamente. Ese esquema complejo de funcionamiento. Yo allí retomo, digamos, un concepto, digamos, de la cibernética que, digamos, me enseñó Stafford Beer. Stafford Beer era, porque falleció ahora, hace unos años, uno de los más famosos cibernéticos del mundo. Y él estuvo en el Uruguay en aquellas épocas porque hicimos en la Presidencia de la República un proyecto también muy, muy de avanzada que se llamó URUCIB, y del cual hace 2 o 3 años yo publiqué también un libro. Y lo interesante de eso es que muestra que el PDCIVA tenía una estructura organizacional que se adaptaba a la teoría del sistema viable de Stafford Beer. Y entonces... Viable resultó. Claro, viable resultó, justamente. Lo que dice Stafford Beer es que para ser viable, además, un sistema tiene que ser capaz de aprender, de adaptarse y de evolucionar. Y eso lo hizo el PDCIVA. Lo otro que hace él, y lo muestra en ese diagrama, es que las estructuras son recursivas. Esto es, la organización que tenía el PDCIVA, que tenía una comisión directiva y cada una de las áreas después, que eran 5, se repetía exactamente igual el mismo modelo dentro de cada área. Cada área tenía un comité científico y después tenía las subáreas que eran las que realmente hacían cosas. Claro, ya tenemos que cerrar. Desde 2019 que no hay incremento presupuestal, ¿no?, para el PDCIVA. ¿Cómo ve usted el futuro? Y además en este desgaste que vemos, ¿no?, a veces ahora científicos reconocidos dando un mensaje público de la importancia de financiar la ciencia y el crecimiento de los científicos de nuestro país. Lo vimos todos con el tema de la pandemia más que nunca, ¿no? ¿Cómo ve usted la viabilidad en cuanto al apoyo financiero que sí o sí en un país con frazada corta, ¿no?, como se dice popularmente, se le debe dar? Yo lo único que puedo decirles es que también la frazada era muy corta y cortísima en aquella época y que por suerte el gobierno en ese momento tuvo primero tuvo una grandeza en el sentido de juntarse con la universidad y con los investigadores y entre todos armar un programa para avanzar, ¿verdad? Se hizo con muy poco dinero, pero fue una inversión extremadamente redituable para el Uruguay, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en la pandemia no existía la gente que se formó en el PDCIVA? Seguramente no hubiéramos estado tan bien como estuvimos, ¿verdad? Entonces, lo que puedo decir es que vale la pena hacer este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos además son obras de equipo, ¿no? No es la obra de una persona, ¿verdad? Es la obra de todo un equipo. Y para eso, en aquel momento la gente se reunió, no miró al pasado, porque si hubiera mirado al pasado hubiera habido algo de enfrentamientos brutales entre gobierno y universidad y demás, sino que miró hacia el futuro. Entonces lo que hay que hacer es eso, mirar al futuro e invertir en la ciencia. Leonor, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a la orden. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 11 minutos de las 10 de la mañana.